Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que escuchan la Escuela Dominical. Bienvenidos a nuestra clase de este día. El domingo pasado estuvimos estudiando sobre el vocabulario de santo, que Dios es santo y es diferente y está sobre todas las cosas creadas. Hoy vamos a ver un vocabulario nuevo y es la palabra perdido. ¿Qué significa estar perdido? Eh, Quizás lo asociamos con cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando perdemos algo, perdemos la llave, nos perdemos cuando andamos buscando una dirección, perdemos algo importante y nos esforzamos hasta buscarlo, hasta encontrarlo. Bueno, pero lo que vamos a hablar ahora es de que estar perdidos de la presencia de Dios, que estamos lejos de Dios, tiene unas consecuencias que son irreparables, o sea que es grave, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar este día. Su palabra es un privilegio que estudiemos la palabra de Dios juntos. Oremos para pedir dirección en lo que hagamos. Señor, te agradecemos porque estamos este día dispuestos para estudiar tu palabra y Señor, ayúdanos que tu Espíritu nos guíe en lo que vamos a decir y hacer, Señor, y que tú ayudes, bendigas a cada oyente, Señor, y dirígenos en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar estudiando en el libro de Lucas, una parábola muy conocida. Pero tengo una pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan bueno es usted? Le di unos segundos para pensarlo. Pero si analizamos, dice que nadie es suficientemente bueno, ¿verdad? Como para evitar el estado de perdición en el que todas las personas están separadas de Dios. Estamos viendo en la lección de ahora, vamos a ver un poquito de contexto. La parábola del hijo pródigo que vamos a estudiar hoy. Hay otras parábolas en ese mismo libro que habla sobre, que describen el amor del Padre al acoger con gozo a aquellos quienes le concede el perdón divino. Y vemos otra parábola parecida que es la de la oveja perdida, que va a estar en el 15 del versículo 1 al 7. Y está la otra parábola que es la moneda perdida, que está siempre el capítulo 15 del 8 al 10. Entonces, en estas parábolas se muestra el amor de Dios al rescatar y perdonar a las personas que se encuentran perdidas. Entonces, vamos a ver hoy, vamos a entrar en detalle con la historia del hijo pródigo. Ahora, el padre del hijo pródigo no descansó hasta que el hijo perdido volvió a su casa. El pastor no descansó hasta que encontró la oveja perdida. La mujer no descansó hasta que encontró la moneda que se le había perdido. Entonces, estaremos viendo de versículo 11 al 14 en este momento. Vamos a leer. Lean conmigo. San Lucas 15, del 11 al 14. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, el hombre en su condición natural desea vivir separado de Dios, pues es esclavo del pecado y por lo tanto se encuentra perdido y sin dirección. Vamos a ver 2 puntos en esta porción que hemos leído. Uno es de que como seres humanos de la creación caída, ¿verdad? Que desde Adán estamos como en el pecado y estamos perdidos, deseamos vivir separados de Dios. Y luego el otro es que también malgastamos la vida separados de Dios. ¿Por qué creen que somos seducidos por los placeres del mundo a tal grado que los deseamos más que a Dios? La Biblia nos habla de que sin Dios el hombre vive en estado de pecado y perdición total. Y una de las razones por las cuales amamos más el pecado es porque somos pecadores, porque dice que el pecado es el que nos atrae y queremos siempre estar lejos de Dios. Ahora, en la historia que estamos viendo,
Dice que este padre tenía 2 hijos, pero que el hijo menor le hace una petición. ¿Y qué le dice? Quiero mi herencia. Ahora, pedir la herencia antes de la muerte de su papá era una ofensa enorme. Y exigir la parte de la vida que me corresponde con tal de vivir alejado de la mirada de su padre. O sea que aquí ofendía mucho a su padre al pedirle la herencia. Pero nos dice que el padre se lo dio. El padre le dio la herencia. Dice que el hijo se fue. Y se fue a malgastar. Dice que malgastó el dinero en cosas sin valor. Estuvo tirando el dinero porque estuvo con sus amigos. Cuando hay dinero, cuando hay fama, cuando hay todo, hay muchos amigos. Fue y malgastó todo. Y dice que en el lugar que se fue, como se fue lejos, hubo una crisis. Había hambre. Y entonces en aquella región, y dice que le comenzó a faltar, porque el dinero se acaba, ¿verdad? Y entonces le comenzó a faltar y dice que él vivió, estaba lejos de su padre, ¿verdad? Lejos de su familia, estaba en pobreza, le faltó comida, tuvo que buscar un trabajo y como encontró algo era cuidar cerdos y dice que estaba tan desesperado que cuando tenía hambre y no tenía comida, hasta comió la comida de los cerdos. Ahora, igual que el hijo pródigo, nosotros a veces también queremos estar separados de Dios. Queremos estar disfrutando, según nosotros, hacer lo que nos plazca, donde no haya supervisión, donde no hay nadie que nos juzgue, donde hacemos lo que nos da la gana con la vida. Y entonces, pero los placeres pasan y después vienen las consecuencias, después vienen las calamidades, después vienen las tristezas. Y dice que desde que nacemos cargamos con una naturaleza caída por el pecado que se cometió allá en Edén, ¿verdad? Y estamos alejados de la presencia de Dios, así como Adán cuando pecó dice que se escondió de la presencia de Dios y que Dios le buscó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Adán al pecar estaba separado de Dios, ¿verdad? No quería estar en la presencia de Dios. Ahora, la Biblia nos presenta que el corazón del hombre es duro, es malvado, es perverso. Dice que es duro como una piedra, ¿verdad? Y ahora, nuestra condición es de que somos esclavos del pecado y estamos muertos espiritualmente debido a eso. Ahora, por nuestros propios medios no podemos hacer nada. Ahora, deseamos como personas pecadoras, deseamos vivir separados de Dios. El versículo 12 y 13 dice que ese hijo se fue lejos, quería estar lejos de su papá. Y luego malgastamos la vida separados de Dios, porque separados de Dios es malgasto. Dice allí que somos rebeldes y obstinados y buscamos siempre placer, que al final trae muchas consecuencias y muchos problemas. Ahora, en la porción que sigue, vamos a leer del versículo 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Debemos de reconocer que sin Dios estamos perdidos irremediablemente, que somos indignos de nuestra condición caída y por lo tanto debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Somos indignos para estar en la presencia de Dios debido al pecado. Ahora, una pregunta. ¿Puede alguien por sí mismo cambiar el estado perdido de su corazón? La respuesta de la Biblia dice que no, que estamos perdidos sin Dios. Según el versículo 17 y 18, estamos perdidos. Él estaba perdido. Él, para empezar, dice volviendo en sí. Ese hombre dice que reflexionó, volviendo en sí, reconoció su condición.
Volviendo en sí, él reconoció de que los empleados, los jornaleros en la casa de su papá estaban mejor que él. Dice que él reconoció su condición y entonces estaba desesperado. Y no solo lo reconoció, o sea que reconocer su condición que está perdido sin Dios, pero está perdido. En esta historia Jesús nos está enseñando tres características del arrepentimiento verdadero. Primero, si alguien desea venir a Dios, tiene primero que reconocer, tiene que aceptar, tiene que reconocer que está perdido irremediablemente, tiene que volver en sí, tiene que ver su condición de pecador. Y esa es la primera parte del arrepentimiento. Y también la otra cosa es de que el cambio verdadero comienza con reconocer abierta y sinceramente la condición de perdida del hombre natural. En segundo lugar, Jesús nos quiere enseñar que para que alguien venga a Dios, debe reconocer su indignidad. Somos indignos sin Dios. El hombre dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea que reconoció no solo que le había ofendido a Dios y al cielo, a Dios y a su papá, también reconoció de que era indigno de que lo tomara como hijo. O sea que el que viene a Dios con arrepentimiento verdadero acepta que merece el peso completo de su castigo y que es indigno de recibir la misericordia y el perdón. Ahora al finalmente Jesús nos enseña que el verdadero arrepentimiento se ve en aquel que no espera el día de mañana para buscar el perdón divino, sino que actúa con rapidez. El hombre, volviendo en sí, reconoció su condición, se consideró indigno, pero también tomó la acción y dice que tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Y dijo, voy a ir a mi papá, le voy a decir, le voy a pedir perdón. Entonces, aquel que pospone su arrepentimiento y no busca el perdón de Dios cuanto antes, es probable que no reciba el verdadero estado de su alma perdida y corra el terrible peligro, el riesgo de morir en sus delitos y pecados. En nuestros días hoy, cuando vemos que nuestra vida no está asegurada, que cuántas personas han muerto y quizás sin Cristo, porque quizás oyeron el Evangelio un día, pero dijeron, ay mire, hoy no, porque déjeme que yo disfrute la juventud. O mire, cuando esté viejo voy a buscar el Evangelio. O mire, mañana, otro día. Y ese otro día no vino porque se perdió la vida. Entonces, el que reconoce que es pecador y que es indigno de estar en la presencia de Dios, tiene que con rapidez necesitar a Dios, buscar a Dios, reconocer, pero arrepentirse sinceramente. Y dice vamos a seguir leyendo del 20 al 24. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué pasa si una persona muere perdida en sus pecados? La Biblia nos habla de que hay un juicio eterno que le espera a todo aquel que muere sin Cristo. Si alguien no se arrepiente de sus pecados y muere, dice que su vida, ya la oportunidad de ser salvo se acabó. Va a entrar va a ir al infierno, porque la palabra de Dios habla de que hay dos lugares, o es salvo o está perdido, o es condenado. Entonces nos habla de que en Apocalipsis dice que habrá un gran trono blanco donde todos
las personas que no hayan creído en Cristo van a recibir el pago y va a ser irse al lago de fuego que arde con fuego y azufre. A todos los que no se arrepintieron, que no se reconocieron a Jesucristo en su corazón. Porque hay personas que escuchan el mensaje de salvación, pero deciden no creer. Hay personas que han escuchado el mensaje de salvación, ya sea por un amigo, por los padres, por un pastor, por, no sé, la radio, o lo han leído el mensaje en internet. Han oído el mensaje de la palabra de Dios, pero deciden no arrepentirse, deciden no aceptarlo, no creer. La depravación del corazón humano es la que permite que a pesar de saber de la condenación por causa del pecado, que es inevitable, pero prefieren vivir perdidamente, perdidos, sin Dios. Es decisión. Dios le da la oportunidad. Es una decisión. Tiene que tomar la decisión de arrepentirse, creer en Dios y aceptar el perdón. Dios responde con gracia a quienes se arrepienten y vienen a Él. El Padre aquí dice que cuando estaba todavía, lo vio de lejos. Dice que Él fue movido a misericordia. Su corazón lo perdonó. Y el Hijo llega y le muestra su arrepentimiento porque le pide perdón. Pero dice que quizás su hijo esperaba que su papá lo reprendiera. Quizás esperaba que su papá no le dirigiera la palabra o que le reclamara que porque había arruinado, que había gastado la herencia, que había arruinado, ofendido a la familia, que había arruinado su futuro. Quizás esperaba que lo tomaran quizás como un empleado, como un jornalero, porque él se lo merecía por lo que había hecho. Pero dice que el amor de su papá reconoció de que su hijo estaba muerto y ahora había resucitado, que su hijo estaba perdido y ahora había sido hallado. Por eso hizo una fiesta. Ahora, Jesús, cuenta esta parábola para resaltar el perdón y la misericordia de Dios al restaurar a los pecadores y tratarlos con gracia, aun cuando no se lo merecen. Nosotros como pecadores no merecemos el perdón de Dios ni la gracia de Dios. Pero Dios en su infinito amor dice que envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para salvarnos, para que cuando nos arrepintamos, pues, reconozcamos nuestra condición de pecadores, veamos que somos indignos, que no podemos llegar a Dios por nuestros medios, que no podemos cambiar por nosotros mismos, que es a través de Jesucristo que podemos hacer esa relación con el Padre y ya no estar perdidos, sino ser hallados y ser hijos de Él. Dios nos otorga perdón en Cristo. Aquí nos habla de que en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdón. A Dios es santo y nosotros como pecadores, por nuestros pecados no podemos llegar a Él, pero a través de Jesucristo sí lo podemos lograr. Esta parábola nos enseña de la obra de redención de Dios por medio de Jesucristo. Es la que nos abre el camino para que regresemos a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que buscarlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver en sí, tenemos que reflexionar, tenemos que reconocer que somos pecadores y que le necesitamos a Él para ser salvos. El Señor quiere que nosotros no perdamos la oportunidad, que lo tomemos una cosa urgente, que no podemos decir que lo haré otro día. Tenemos tantos familiares que todavía no se han arrepentido, que no han creído en el Señor Jesús. Todavía Dios está dando una oportunidad más. Que el Señor toque los corazones para que podamos reconocer que somos pecadores, que no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos de ser buenos, no es porque no ofendemos a nadie, no es porque hacemos cosas religiosas que Dios nos va a perdonar. Dice que no, que es a través de Jesucristo, que Él es el único, que Él dice que porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es salvación. O sea que por el pecado tenemos que ir a la condenación, pero por Jesucristo en su amor, Él nos salva, Él nos perdona y somos sus hijos. Sin Dios estamos perdidos en los pecados. No hay mejor manera de que volvamos a Él y ese es a través del arrepentimiento sincero, del reconocer que somos pecadores y volver a Dios, que tenemos que estudiar esta parábola, pero no como una historia, sino que nos manifiesta el amor y la misericordia de Dios, su gracia, su perdón, que tenemos que aprovechar esa oportunidad que todavía estamos en vida para poder creer y ser sus hijos. Nos cuesta a veces considerarnos perdidos, porque casi siempre creemos que somos buenas personas. Que no, yo no le hago mal a nadie, yo no he hecho nada que afecte a nadie, no, creemos que no, yo le ayudo a los pobres, o yo hago donaciones, estamos siempre justificándonos, pero la palabra de Dios nos dice que todas las obras para Dios no llegan al cielo, sino que tenemos que creer en Él para que Él perdone nuestros pecados. Y después sí podemos hacer buenas obras como hijos de Dios, porque dice que Él ha preparado buenas obras para nosotros para que las hagamos, pero primero tenemos que ser salvos para que sean tomadas en cuenta esas buenas obras que hagamos. Entonces es fundamental que entendamos que el hombre natural es pecador y que tenemos que entender para entender el evangelio, para comprender que entender las buenas nuevas de la salvación. Cuando entendemos eso, que la condenación está allí si nosotros no nos arrepentimos, si no buscamos a Cristo, si no nos perdona nuestros pecados, seremos condenados, estaremos perdidos. Pero al reconocer nuestra condición de hombres o mujeres sin Dios, que somos pecadores, que somos indignos, pero que en su amor Dios mandó a su Hijo Jesucristo y que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, dice que Cristo nos perdona, nos limpia y venimos a ser sus hijos. Dice que Él nos muestra su amor en que Dios murió, ¿verdad?, por nosotros. Él nos ama, nos perdona y nos restaura a todo aquel que se arrepiente y deposita su fe en Él, pues nunca rechaza a un corazón contrito y humillado. Así como el Padre dice que se movió a misericordia y abrazó a su Hijo, lo besó y le pidió a los criados que lo vistieran, que hicieran una fiesta, porque su Hijo estaba perdido y ahora es hallado. Así es, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, demos la oportunidad al Señor de que Él nos salve, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Bueno, entreguémonos al Señor antes de que sea demasiado tarde. Ahora, vamos a orar agradeciendo a Dios por ese amor, por esa misericordia y el perdón que ha sido otorgado a nuestro favor. Querido Dios, te agradecemos porque tú en tu amor y en tu gracia nos has extendido el perdón, Señor. Está allí, tú estás esperando para que nosotros nos acerquemos a ti arrepentidos por nuestra condición pecaminosa. Y, Señor, ayúdanos para que podamos reconocerte como Salvador de nuestras vidas, que somos pecadores y sin ti no tenemos entrada al cielo. Señor, queremos que nos perdones, que nos ayudes para que podamos ser hijos tuyos, Señor. Si alguna persona que está oyendo, Señor, esta clase, te suplicamos que tu corazón, que ellos puedan poner su corazón en ti, Señor, que se arrepientan y puedan ser salvos, Señor. Y ayúdanos a los que somos cristianos a ser, Señor, sensibles a la necesidad de todas las personas que están perdidas si no vienen al arrepentimiento del Señor. Señor, guárdanos, ayúdanos, Señor, si hay necesidades en la familia debido a esta pandemia, que hay tanta tristeza, tanta enfermedad, tanta pobreza, tanta situación difícil. Señor, clamamos para que tú obres, que tú sanes la tierra, Señor, y que tú nos des una oportunidad más
para entrar a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios te bendiga.